Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Eliel Leonardo. Vamos a platicar de Pequeñas Cartas Indiscretas, una película dirigida por Tia Sarrock que nos cuenta una historia basada en hechos reales sobre lo que ocurrió en un pequeño pueblo inglés, en un pueblo británico, a principios de la década de los 20 del siglo pasado, en un periodo de posguerra. Y resulta que los habitantes de este poblado reciben cartas obscenas, groseras, muy léperas, que los altera de sobremanera. Y tan los altera que están exigiéndole a las autoridades que den con la o con el responsable de estas cartas. Y bueno, una mujer, interpretada por Olivia Colman, cree y sospecha que la autora es su vecina, una chica irlandesa, madre soltera, interpretada por Jessie Buckley, y la denuncia a las autoridades. Pero ¿es realmente ella la autora de estas cartas? Bueno, eso ustedes ya lo sabrán viendo la película. ¿Por dónde entrarle? ¿Por dónde hablar de este trabajo? Pues vamos por partes. La película inicia con una leyenda que es: esto es más real de lo que puede parecer. Con esa leyenda nos introduce la directora Tia Sarrock para decirnos que efectivamente está basada en hechos reales que ocurrió en el pueblo de Littlehampton, en la localidad de Sussex, en Inglaterra. Les digo, en la década de los 20. Estamos hablando de un tiempo de posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, y ahí se nos ubica esta historia. ¿Y por qué dice que es más real de lo que parece? Porque en efecto lo es. Resulta que en estos poblados, en estos pequeños pueblos, así como sigue ocurriendo a lo mejor en la actualidad en algunas comunidades muy pequeñas, pues el periodismo local, los cronistas locales, recolectaban aquellos sucesos, cualquiera que fuera, por muy pequeño o mínimo que pareciera, para poder informar a la población qué estaba pasando. Entonces había estas noticias como: se robaron una vaca, cayó un rayo a lo lejos del bosque, o las nubes se están poniendo raras. Noticias que a nosotros nos podrían parecer disparatadas, pero que para ellos en ese momento y en ese contexto no lo eran. Y entre esas grandes noticias, pues hubo una, que era la de pobladores de Littlehampton que estaban siendo instigados, molestados con cartas, con cartas donde los insultaban, donde revelaban cosas de sus personalidades de manera obscena, con majaderías, improperios, etcétera. Entonces se alteran demasiado porque nadie logra descubrir ni saber quién ni por qué les está enviando esas cartas. Entonces se generó todo un caos en este condado a partir de estas letras obscenas. Y se abrió un juicio contra quien se creyó que era sospechoso o sospechosa de la autoría de estas letras. Total, que todo este escándalo pues dio para hacer material periodístico que quedó ahí como un anal histórico curioso de la época, pero es retomado en la actualidad por Tia Sarrock para contar una comedia que detrás nos está diciendo más cosas, y entre esas cosas pues nos ubica y nos contextualiza en lo que fue el periodo de posguerra en Europa, y lo que fue sobre todo en estas pequeñas comunidades donde, más allá de lo peculiar, lo curioso, lo chistosón que resulta la anécdota, hay algo que está denunciando. Y eso que está denunciando, también la directora Tia Sarrock lo trae al presente porque encuentra alguna similitud con situaciones actuales que se ligan a los hechos de aquellos años, específicamente lo concerniente a lo que acontece con las mujeres en algunas comunidades. Entonces les dice: esto es más real de lo que parece, y en efecto lo es. No solamente porque esté siendo apropiado de notas periodísticas y crónicas de aquellos años, sino porque también se empareja con la realidad de lo que ocurre hoy día con algunas mujeres y con algunas comunidades. Y lo que observa Tia Sarrock es que detrás de todos estos anecdotarios peculiares, hay una historia que se puede contar porque está asomando situaciones o problemas que considera pertinentes, atendibles, posiblemente graves,
que debe atender porque se relacionan con la actualidad. Entonces, que el periodismo haya capturado eso, les digo, también habla de la importancia de este oficio en rescatar las historias y contarlas. Lo que mayoritariamente atrae la atención del espectador puede ser el hecho de saber quién está escribiendo esas cartas. En realidad será la persona delatada por una de las vecinas, por una mujer que dice ya estoy harta y creo que es ella. ¿Será esa persona o en realidad es alguien más? Entonces mucho de la atención, les digo, se va a centrar ahora sí que en el adivina quién, que por ahí gira un poco el misterio. Pero es un misterio que se va a revelar mucho antes de que termine la película, por lo menos media hora antes de que termine la película. Entonces ahí hay un giro donde uno se pregunta, bueno, ¿cómo va a cerrar la historia? ¿Hacia dónde la va a dirigir? Y en ese cómo y hacia dónde va a dirigir, viene la pregunta más importante que tendríamos que hacernos, es ¿por qué está escribiendo esas cartas y por qué decide molestar a los habitantes del pueblo? Antes del quién, la pregunta importante es el por qué. Y es que en el por qué viene la gran observación de Thea Sarrock para contar su historia, porque es ella donde detecta que en el por qué tiene como trasfondo pues una figura masculina machista, misógina, impositiva, tanto en los hogares como la figura paterna. Vamos a ver una figura paterna recalcitrante, sumamente conservadora y sumamente violenta de postura con relación a su hija. También está la otra parte, vamos a ver a una oficial de policía que pues es tratada, peluceada, como si no sirviera, como si no valiera para trabajar dentro de esta pequeña corporación que en aquellos años ya se asomaba, pues porque es mujer, no por otra cosa más que por ser mujer. Entonces ella es relegada a tareas denigrantes, a lo mejor inservibles en aras de una investigación profunda que lleve a dar con la autora o el autor de estas cartas. Y ahí también se ve, cómo hay un sistema muy machista, muy misógino, que no quiere ver a la mujer como algo más fuera de este personaje o de esta persona que debe ceñirse a las estructuras ya definidas, principalmente enfocadas al hogar y con ciertos parámetros, es decir, casarse, tener hijos y ser esposa, ama de casa. Y luego vamos a ver otro personaje que es Jessie Buckley, que bueno, ella tiene como todo en contra. Es irlandesa, es decir, no es inglesa, no pertenece, digamos, de manera directa a la comunidad, es madre soltera, estaba muy mal visto que una mujer tuviera hijos fuera de la relación. Además ella, su forma de comunicarse es con improperios, no se deja de nadie, es muy frontal, es muy directa. Entonces también eso está mal visto, que alguien confronte, que una mujer tenga carácter, era como algo incluso hasta endemoniado de su personalidad. Entonces detrás, les digo, de la curiosidad de las cartas hay problemas atendibles, pertinentes, que la directora Thea Sarrock ubica en aquella década de los 20 y los trae casi 100 años después, precisamente a colación de que concibe y percibe que hay similitudes entre lo que ocurría en aquellos años como lo que ocurre ahora, les digo, en algunos lugares, en algunos territorios donde pues muchas mujeres siguen siendo tratadas así, como que no tienen voz, no tienen voto y que deben ceñirse a las estructuras de los sistemas que están constituidos, establecidos y dominados por los hombres. Ahí es donde entra también una parte de la lectura de la directora. Y en el caso de esta mujer irlandesa interpretada por Jessie Buckley, también lo pone de manifiesto con algunos encuadres. Van a ver algunos encuadres ahí donde, por ejemplo, cuando es detenida como sospechosa de escribir las cartas, pues la encierran, Vamos a verla encerrada en una celda. Y ahí vamos a ver esos encuadres que la cámara está fuera de la celda. Es decir, nos la está mostrando enrejada, nos la está mostrando encerrada. No vemos el punto de vista de Jessie Buckley como esta mujer que está ahí, enclaustrada, detenida, ella alega, pues, sin haber hecho algo nada malo, o sea, ella alega ser inocente. No vemos su punto de vista, vemos el otro punto de vista, el de esta sociedad que condena, esta sociedad que enjuicia, esta sociedad que
toma acciones y decisiones incluso sin saber, sin tener certeza de la responsabilidad que pudo o no pudo tener la otra persona. Ahí está, encima de ella, y lo vemos con estas tomas donde se le ve a ella encerrada. No, ella no vemos, les digo, su punto de vista. Estamos viendo cómo la sociedad está actuando en contra de esta mujer porque pues es irlandesa, es extranjera, es madre soltera, lo cual está mal visto, es grosera, es directa, es frontal en su manera de comunicarse, y también, ¿por qué no hay que decirlo? Porque a lo mejor puede ser muy atractiva, ¿no? Una tentación para otras personas del pueblo, o bien la envidia para algunas otras mujeres del pueblo. Entonces representa todos los males para esta comunidad con ya los lineamientos establecidos, y ahí lo vemos, en esas pequeñas tomas que hace la directora Tia Sarrock cuando ella está detenida. Ahí nos queda claro que lo que actúa y lo que pondera en ese pequeño poblado es la visión de la sociedad que enjuicia, que juzga, incluso les digo sin tener certeza de nada. Pequeñas cartas indiscretas, una comedia que es digerible, muy entretenida y que mucho tiene que ver la dupla actoral que hacen Olivia Colman y Jessie Buckley, porque bueno, las dos se mandan solas para eso, pero en conjunto, a manera de una dupla, en un pequeño coro que hacen ellas, junto incluso con la oficial de policía, logran sacar muy adelante esta película, que de entrada se arriesga a decirnos quién fue, quién escribió estas cartas, mucho antes de terminar la película. Se la juega, va por eso la directora Tia Sarrock, que en ese sentido se parece un poco a Vivir y Morir en Los Ángeles de William Friedkin, que nos mata al protagonista a la mitad de la película. Bueno, hay que jugársela, hay que arriesgársela. En ese caso lo hizo la directora, porque la verdadera intención no está en el quién, sino en el saber por qué se escribieron esas cartas.